Mi madre invitó a mi hermano a mi boda en secreto y permitió que diera un discurso humillante sobre mí frente a todos. Mi esposo lo echó y ahora mi familia exige que me disculpe. Si alguien me hubiera dicho hace años que mi relación con mi hermano se rompería de esta forma, no lo habría creído, pero aquí estamos. Para dar un poco de contexto, no he hablado con él en más de 5 años. Antes, éramos inseparables. Crecimos juntos en la misma casa, compartimos las mismas experiencias y, aunque él siempre fue el favorito de mi madre, intenté no dejar que eso se interpusiera entre nosotros. Sin embargo, todo cambió cuando llegamos a la universidad. Él siempre fue una persona que necesitaba ser el centro de atención, pero no me di cuenta de cuánto hasta que empezó a sabotear mi vida sin razón alguna. La pelea que nos separó definitivamente ocurrió hace años, en una cena de Acción de Gracias. En ese momento, mi hermano hizo todo lo posible por arruinar mi relación con mi entonces novio, ahora esposo. Se la pasó haciendo comentarios pasivo-agresivos, insinuando que mi novio no era lo suficientemente bueno para mí o, peor aún, que yo no era lo suficientemente buena para él. Pero lo que realmente colmó el vaso fue cuando, en medio de la cena, se levantó y empezó a contar una historia ridícula de nuestra infancia, tergiversando los hechos para pintarme como la hermana cruel y egoísta que siempre intentó opacarlo. Me dejó en shock. Nadie supo qué decir. Mi novio se sintió incómodo y mis padres, en lugar de intervenir, simplemente miraron hacia otro lado. Después de ese día, decidí cortar todo contacto con él. Ya no tenía sentido intentar mantener una relación con alguien que solo quería hacerme daño. Mi padre entendió y respetó mi decisión, pero mi madre, bueno, digamos que ella nunca estuvo de acuerdo. Siempre insistió en que éramos familia y que debíamos arreglar las cosas. No importaba cuántas veces le explicara que mi hermano me hacía daño, que no era una relación sana. Para ella, yo era la mala, la que tenía que perdonar, la que tenía que hacer el esfuerzo. Así que cuando empecé a planear mi boda, dejé en claro que no quería que mi hermano estuviera ahí. Lo hablé con mi papá y él lo entendió completamente. Pero mi madre, bueno, mi madre tenía otros planes. La mañana de mi boda, mientras me arreglaba, mi madre entró a mi habitación con una sonrisa nerviosa. Me dijo que estaba tan orgullosa de mí y que este día sería perfecto. En ese momento, no sospeché nada. Pensé que, por fin, estaba aceptando mi decisión y que solo quería compartir un momento madre-hija antes de que todo comenzara. Si hubiera sabido lo que estaba a punto de hacer, la habría echado de la habitación en ese mismo instante. Cuando llegó la hora de la ceremonia, todo parecía ir de maravilla. Caminé hacia el altar, vi a mi esposo esperándome con una sonrisa, y sentí que todo en mi vida encajaba en su lugar. Nos dimos el sí, acepto, y en ese instante pensé que todo había salido perfecto. Pero no. Durante la recepción, mientras disfrutábamos de la comida y hablábamos con los invitados, escuché una voz que me heló la sangre. Mi hermano. Me giré, y ahí estaba, sonriendo como si nada hubiera pasado. Como si no hubieran pasado 5 años desde la última vez que nos vimos. Como si no hubiera arruinado cada momento importante de mi vida con sus comentarios venenosos. Antes de que pudiera decir algo, mi madre apareció a su lado y me susurró: no te enojes, cariño. Es tu hermano. No podía dejarlo fuera en un día tan importante. Sentí que me hervía la sangre. Quería gritarle, quería sacarlo de ahí de inmediato, pero estábamos rodeados de invitados. Me limité a respirar hondo y decirle en voz baja: no deberías haber hecho esto. Pero mi madre solo sonrió y se alejó como si nada hubiera pasado. Intenté ignorarlo. Me repetí una y otra vez que este era mi día, que no iba a dejar que mi madre y mi hermano lo arruinaran. Me aferré a la mano de mi esposo, forcé una sonrisa y continué saludando a los invitados. Pero cada vez que levantaba la vista, ahí estaba él, caminando entre las mesas como si fuera el anfitrión, riéndose con mis familiares, dándose palmadas en la espalda con mis primos, incluso coqueteando con algunas de mis amigas. Era como si estuviera disfrutando del hecho de que su sola presencia me incomodaba. Mi esposo notó mi incomodidad y me preguntó en voz baja si quería que lo sacara de inmediato, pero yo no quería hacer una escena. No todavía. No cuando apenas habíamos terminado la cena y aún quedaba toda la noche por delante. Entonces llegó el momento de los brindis. Mi padre fue el primero en hablar. Dio un discurso hermoso, lleno de amor y buenos deseos para nosotros. Me hizo llorar. Luego, una de mis damas de honor se levantó e hizo un pequeño discurso sobre nuestra amistad y sobre lo feliz que estaba por nosotros. Todo iba bien. Todo estaba bajo control. Hasta que mi madre tomó el micrófono. Bueno, empezó con esa voz suya que siempre usaba cuando estaba a punto de hacer algo que sabía que no me iba a gustar. Este ha sido un día increíble, pero siento que falta algo. O mejor dicho, alguien. Así que quiero invitar a mi hijo a decir unas palabras. Todo mi cuerpo se tensó. Sentí que el aire se me iba. No podía estar haciendo esto. Vi a mi hermano levantarse de su asiento con esa sonrisa arrogante que siempre tenía cuando sabía que estaba ganando. Caminó hasta la pista, tomó el micrófono y se giró hacia la multitud como si estuviera a punto de dar un discurso en los Oscar.
Mi esposo me apretó la mano debajo de la mesa. Sabía que estaba furioso. Yo también lo estaba. Bueno, primero que nada, quiero felicitar a mi hermana y a su esposo. Realmente estoy sorprendido de que hayamos llegado a este punto. La gente se rió un poco, pensando que era un chiste. Yo sabía que no lo era. Para aquellos que no lo saben, continuó, mi hermana y yo no hemos hablado en años. Pero no es porque yo no quisiera. No. Ella decidió que estaba demasiado ocupada para su familia, que tenía cosas más importantes que hacer que preocuparse por su hermano menor. La sonrisa en mi rostro desapareció. No quiero hablar de viejos resentimientos en un día tan especial, pero, bueno, digamos que crecer con ella no fue fácil. Siempre tenía que ser la mejor en todo, siempre tenía que hacerme ver como el malo. Y bueno, ¿qué puedo decir? Aquí estamos hoy, ella con su nueva vida perfecta y yo, el hermano exiliado, que de alguna forma aún logró colarse aquí. La gente empezó a intercambiar miradas incómodas. Algunos se reían, sin entender del todo lo que estaba pasando. Otros miraban a mi madre, esperando que interviniera. Pero ella solo sonreía. Yo quería morirme. En fin, solo quiero decir que, a pesar de todo, le deseo lo mejor. Espero que este matrimonio sea todo lo que ella espera y que, por una vez en su vida, aprenda a valorar a las personas que realmente la aman. Dejó el micrófono sobre la mesa y caminó de regreso a su asiento como si nada hubiera pasado. Mi esposo se levantó de inmediato. Se acabó. Tomó el micrófono antes de que nadie más pudiera reaccionar. Este no es el momento ni el lugar para este tipo de comentarios, dijo con una calma que daba miedo. Este es el día de mi esposa, y no voy a permitir que nadie la haga sentir mal. Si no puedes comportarte, puedes irte ahora mismo. Mi madre saltó de su asiento. No tienes derecho a echar a mi hijo de la boda de su hermana. Mi esposo se giró hacia ella. No es su boda. Es nuestra boda. Y él no estaba invitado. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Mi hermano se puso de pie con las manos en alto, como si no entendiera que había hecho mal. Vaya, qué sensibles, solo estaba diciendo la verdad. Mi esposo no esperó otra palabra. Caminó hacia él, lo agarró del brazo y lo empezó a llevar hacia la salida. Mi madre se lanzó detrás de ellos, tratando de detenerlo. Esto es una falta de respeto, él es tu cuñado, no puedes hacerle esto. Pero mi esposo no dijo nada, solo lo llevó hasta la puerta y se aseguró de que saliera. Yo seguía sentada en mi lugar, en shock. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar lo que la gente decía a mi alrededor. Mis damas de honor intentaban consolarme. Mi padre se veía mortificado. Mi madre, en cambio, estaba furiosa. Se giró hacia mí, con los ojos encendidos de rabia. ¿Y tú qué? ¿No vas a hacer nada? No respondí. ¿De verdad vas a dejar que tu esposo trate así a tu hermano, a tu propio hermano? Yo solo la miré. Y finalmente, después de años de soportar sus manipulaciones, sus juegos, sus excusas para justificar el comportamiento de mi hermano, dije lo único que podía decir. Si lo amas tanto, vete con él. Sus ojos se abrieron de par en par. No dijo nada más. Se dio la vuelta y salió de la recepción, siguiendo a mi hermano. El silencio que quedó fue pesado. Me sentía mareada. ¿Vacía? Mi esposo volvió a mi lado y me tomó de la mano. ¿Estás bien? Yo solo asentí. Pero no lo estaba. No sé cómo logré seguir con la boda después de lo que acababa de pasar. Me sentía como si estuviera en un sueño extraño, como si no fuera realmente mi boda, sino una escena de una película dramática que alguien más estaba viendo. El salón estaba en silencio por un momento tras la salida de mi madre y mi hermano, pero poco a poco la gente empezó a murmurar. Algunos de mis familiares se acercaron para preguntarme si estaba bien, otros intentaban distraerme, y algunos, los que sabían la historia completa, simplemente me miraban con compasión, como si entendieran lo que acababa de suceder. Mi esposo, en cambio, no se separó de mí. Seguía sujetándome la mano con fuerza, como si temiera que si me soltaba por un segundo, me derrumbaría. Si quieres que nos vayamos, lo hacemos, me susurró al oído. Yo negué con la cabeza. No iba a permitir que mi hermano y mi madre me arrebataran este momento. Ya me habían robado suficientes cosas en la vida. Vamos a seguir adelante, respondí con la voz más firme que pude. No les voy a dar ese poder. Él asintió, me besó la frente, y con la misma tranquilidad con la que había echado a mi hermano del salón, levantó su copa y le sonrió a los invitados. Bueno, eso fue interesante. Hubo un par de risas incómodas, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que hoy no se trata de conflictos pasados, sino de celebrar el amor y el futuro. Más risas, esta vez un poco más relajadas. Así que, por favor, todos levanten sus copas y brinden con nosotros, por una noche libre de drama y llena de felicidad. Poco a poco, el ambiente comenzó a normalizarse. Los invitados levantaron sus copas y brindaron, algunos con entusiasmo, otros todavía con una ligera incomodidad, pero lo importante era que la boda seguía adelante. Sin embargo, yo no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Mi madre, mi hermano, lo habían hecho de nuevo.
Intenté disfrutar el resto de la noche. Bailé con mi esposo, hablé con los invitados, intenté sonreír para las fotos. Pero en el fondo de mi mente, sabía que esto no había terminado. Tenía que enfrentar a mi madre. Al día siguiente, mi esposo y yo nos despertamos tarde, agotados de la boda y de todo el drama que había sucedido. Apenas habíamos tenido tiempo de hablar de lo ocurrido, pero ambos sabíamos que la conversación era inevitable. Justo cuando estábamos tomando café en la cocina de nuestra casa, mi teléfono comenzó a sonar. Era mi padre. Respiré hondo antes de contestar. Hola, papá. Hola, cariño. Su voz sonaba cansada. ¿Puedo pasar a verte? Miré a mi esposo, quien asintió sin decir nada. Sí, claro. Menos de una hora después, mi padre estaba sentado en nuestro sofá, con un café en la mano y una expresión seria en el rostro. Quería disculparme por lo de anoche, comenzó. No tenía idea de que tu madre iba a hacer algo así. Si lo hubiera sabido, habría intentado detenerla. Yo asentí. Sabía que él estaba atrapado en el medio de todo esto, que siempre había intentado ser neutral, pero en este punto, la neutralidad no era suficiente. ¿Dónde está ella ahora?, pregunté. Suspiró. En casa. Está furiosa. Dice que lo que le hiciste a tu hermano fue cruel y que deberías disculparte. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Disculparme? Sí. Dice que fue una humillación innecesaria y que Aaron actuó de manera violenta al sacarlo del lugar. Reí con incredulidad. ¿De verdad? Mi padre asintió lentamente. ¿Y tú qué piensas? Mi padre se quedó en silencio por un momento antes de responder. Creo que tu madre no está viendo la realidad de la situación. Y que, honestamente, estoy cansado de lidiar con esto. Eso me sorprendió. Mi padre siempre había sido el mediador, el que intentaba calmar las cosas y hacer que todos se llevaran bien. Pero por primera vez, lo veía agotado. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté. No lo sé, admitió. Pero algo tiene que cambiar. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego me miró. ¿Vas a hablar con ella? No respondí de inmediato. Parte de mí quería ignorarla para siempre, bloquearla, seguir adelante con mi vida y no volver a pensar en ella ni en mi hermano nunca más. Pero otra parte de mí sabía que esto no iba a desaparecer tan fácil. No lo sé, respondí finalmente. Pero si lo hago, será bajo mis términos. Mi padre asintió. Después de que se fue, mi esposo se acercó y me rodeó con sus brazos. ¿Qué piensas hacer?, preguntó. Suspiré. Voy a darle una última oportunidad. No quería hacer esa llamada. Cada parte de mi ser me decía que simplemente cortara el lazo por completo, que siguiera adelante con mi vida sin mi madre y sin mi hermano, que dejara de intentar razonar con personas que jamás habían querido escucharme. Pero una parte más pequeña, más obstinada, quería cerrar este capítulo de una vez por todas. Así que marqué el número de mi madre. No me sorprendió que contestara en el primer tono. Por fin llamas, dijo con un tono frío. No perdí el tiempo. Tenemos que hablar. ¿Por qué? ¿Para que me grites por invitar a tu hermano? ¿Para que me insultes por querer que mi familia esté unida? Su respuesta ya me decía todo lo que necesitaba saber. No, mamá. Para dejar las cosas claras. Ella bufó. Muy bien, ¿cuándo y dónde? Quedamos en vernos al día siguiente en una cafetería cerca de su casa. No quería ir a su casa porque sabía que allí tendría la ventaja. No quería que viniera a la mía porque no quería traer su energía a mi espacio. Mi esposo me ofreció acompañarme, pero le dije que no. Esto era algo que tenía que hacer sola. Cuando llegué a la cafetería, ella ya estaba ahí, sentada en una mesa junto a la ventana, con una expresión de molestia en su rostro. Parecía una madre que estaba a punto de regañar a su hija por haber sacado malas calificaciones en la escuela. Me senté frente a ella sin decir una palabra. Bueno, dijo, cruzando los brazos. Aquí estamos, ¿y qué es lo que quieres? Respiré hondo y mantuve la calma. Quiero entender por qué hiciste lo que hiciste. Ella soltó una risa seca. ¿De verdad no lo entiendes? ¿De verdad estás tan ciega? No, mamá. Lo que no entiendo es por qué insistes en arruinar cada momento importante de mi vida por el bien de alguien que no hace más que causarme daño. Su expresión cambió. Ya no estaba solo molesta, ahora parecía indignada. «Es tu hermano», exclamó. «¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes ser tan fría?» Sentí que la ira burbujeaba en mi interior, pero me obligué a controlarla. «No, mamá. Es él quien ha sido frío toda su vida. Es él quien ha intentado hacerme quedar mal en cada oportunidad que ha tenido. Es él quien ha intentado humillarme, manipularme, sabotearme. Y cada vez que lo ha hecho, tú has estado ahí para justificarlo». Ella apretó los labios, pero no dijo nada. ¿Recuerdas cuando intentó arruinar mi relación con mi esposo antes de que siquiera estuviéramos comprometidos, o cuando esparció rumores sobre mí en la familia, o cuando me hizo quedar como la mala delante de todos en la cena de Acción de Gracias? Y ahora esto, en mi boda. En el día más importante de mi vida. Él solo quería arreglar las cosas contigo, murmuró. Solté una risa amarga. No. Él solo quería otra oportunidad para hacerme quedar en ridículo. Y tú se la diste. Ella me miró con enojo,
pero yo vi algo más en sus ojos. Confusión. Duda. Quizás, por primera vez, estaba considerando la posibilidad de que tenía razón. O quizás solo estaba tratando de encontrar otra excusa para defenderlo. Te pasaste de la raya, dije finalmente. No solo al invitarlo, sino al permitir que hiciera ese discurso. No moviste un solo dedo para detenerlo. ¿Sabes qué es lo peor? Que ni siquiera pareces arrepentida. Ella se quedó en silencio. Esperé. Nada. Negué con la cabeza y me levanté de la mesa. Si de verdad crees que él es más importante que yo, entonces quédate con él. Ella levantó la vista, sorprendida. ¿Qué significa eso? Significa que esto se acabó, mamá. Se puso de pie de golpe. No puedes hacerme esto, soy tu madre. Y yo soy tu hija, respondí con firmeza. Pero nunca me trataste como tal. Siempre fui tu segunda opción. Siempre fui la que tenía que ceder, la que tenía que disculparse, la que tenía que hacer las paces. Nunca él. Nunca el favorito. Su rostro se descompuso. No sé si fue por enojo o por darse cuenta de que yo hablaba en serio. No quiero seguir con esta relación así, continué. Si algún día decides tratarme como tu hija, si algún día aceptas que lo que hiciste estuvo mal, tal vez podremos hablar. Pero hasta entonces, ya no quiero más de esto. Ella intentó responder, pero yo no le di la oportunidad. Me di la vuelta y me fui. Mientras caminaba hacia la salida, escuché su voz detrás de mí. ¿Te arrepentirás de esto? No me giré. Salí de la cafetería con la sensación de que acababa de cerrar un capítulo de mi vida, pero en realidad, no fue así. Si pensaba que mi madre y mi hermano se quedarían de brazos cruzados después de lo que les dije, estaba muy equivocada. Apenas había llegado a casa cuando mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero fueron llamadas de mi madre, que ignoré sin dudarlo. Luego llegaron los mensajes. Un torrente de textos llenos de acusaciones y manipulaciones. No puedo creer que me hagas esto después de todo lo que he hecho por ti. Tu hermano solo quería arreglar las cosas, y tú lo humillaste delante de toda la familia. Espero que disfrutes tu vida sin tu familia, porque es lo que acabas de elegir. No respondí. Minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, era un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me dijo que debía hacerlo. ¿Hola? Vaya, pensé que ibas a ignorarme también. Era mi hermano. Rodé los ojos. No me sorprendía en lo más mínimo que hubiera encontrado la manera de llamarme desde otro número. ¿Qué quieres? ¿De verdad? ¿Ni siquiera un hola después de todos estos años? Me reí sin humor. ¿Después de todos estos años? ¿Quieres que actúe como si no hubieras hecho lo que hiciste en mi boda? Él suspiró, como si fuera yo la difícil de la situación. No pensé que fueras tan exagerada. ¿Exagerada? Sí. O sea, ¿en serio? ¿No podías tomarte mi discurso con un poco de sentido del humor? Todo el mundo se rió. No todos se rieron. Pero aunque lo hubieran hecho, ¿de verdad crees que el día de mi boda era el momento para tus bromas? Él hizo una pausa. Luego suspiró de nuevo. Mira, mamá está devastada. Mamá siempre está devastada cuando las cosas no salen como ella quiere. Dice que deberías disculparte con ella. Me quedé en silencio por un segundo, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Disculparme yo? Sí. Porque tú fuiste a mi boda sin invitación, subiste al escenario sin permiso y diste un discurso humillante delante de todos mis invitados. No fue tan grave. Me reí con incredulidad. Eres increíble. Él no respondió. Voy a decir esto una vez y solo una vez, continué. No pienso disculparme. No con mamá. No contigo. No con nadie. Estás siendo ridícula. No. Estoy protegiéndome. Hubo un silencio incómodo en la línea. Así que así será, dijo finalmente. Así será. Vas a perder a tu familia por tu terquedad. Ya la perdí hace mucho tiempo. Colgué antes de que pudiera decir otra palabra. Bloqueé su número. Luego fui a mis mensajes y bloqueé a mi madre también. Me senté en el sofá y respiré hondo. Me sentí extrañamente tranquila. Mi esposo entró en la sala y se sentó a mi lado. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Libre. Y lo decía en serio. Mi teléfono estaba en silencio. Los primeros días después de bloquear a mi madre y a mi hermano fueron extrañamente tranquilos. No más llamadas, no más mensajes, no más chantajes emocionales. Me despertaba por las mañanas sin la ansiedad de ver mi teléfono lleno de reproches o demandas de disculpa. Sin embargo, sabía que esto no significaba que se habían rendido. Mi madre y mi hermano nunca se habían caracterizado por dejar las cosas así de fácil. Solo era cuestión de tiempo antes de que intentaran otra cosa. Y no tardaron mucho. 2 días después, mi prima me envió un mensaje. Oye, acabo de ver lo que tu mamá publicó en Facebook. ¿Estás bien? Fruncí el ceño. ¿Facebook? Yo había dejado de usarlo hacía tiempo, así que no tenía idea de lo que estaba pasando. Le pedí a mi prima que me enviara capturas de pantalla. Lo que vi no me sorprendió, pero aún así me hirió más de lo que quería admitir. Mi madre había publicado una serie de mensajes en su muro, exponiendo la horrible forma en que la había tratado. Crié a mi hija con todo mi amor y cariño, y el día de su boda,
Ella me humilló y me trató como si fuera una extraña. El dolor que siento es indescriptible. ¿Cómo puede una hija tratar así a su propia madre? El post estaba lleno de comentarios de familiares y amigos, muchos de los cuales claramente solo conocían su versión de la historia. No puedo creerlo, pobrecita, lo que debe estar sintiendo. Siempre fuiste una madre increíble. No te mereces esto. Qué ingrata tu hija. Debería avergonzarse. Mis manos temblaban de la rabia mientras leía. Esto no era una simple manipulación. Era una campaña pública para pintarme como la villana. Y lo peor de todo, estaba funcionando. Pasé los siguientes minutos recibiendo mensajes de familiares que, sin molestarse en preguntarme mi versión de los hechos, simplemente asumieron que yo era la mala de la historia. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu madre? Es tu mamá, la única que siempre ha estado para ti. Aún estás a tiempo de enmendar las cosas antes de que sea tarde. Me hervía la sangre. Mi esposo se dio cuenta de inmediato de que algo estaba mal. ¿Qué pasó?, preguntó, sentándose a mi lado. Le mostré las capturas de pantalla sin decir nada. Mientras él las leía, su expresión se oscureció. ¿De verdad hizo esto?, asentí. Se quedó en silencio por un momento. Luego me miró con una seriedad absoluta. ¿Qué quieres hacer?, suspiré. La respuesta era obvia. Voy a responder. Sabía que entrar en un conflicto público no era la mejor idea, pero tampoco iba a dejar que mi madre distorsionara la realidad sin consecuencia. No la iba a dejar ganar esta vez. Abrí mi computadora y, sin pensarlo demasiado, escribí mi propia publicación. Es increíble cómo algunas personas pueden presentarse como las víctimas cuando, en realidad, han sido las principales causantes del daño. Me duele ver que ciertos familiares han decidido juzgarme sin molestarse en escuchar mi versión de la historia. Así que aquí está, mi madre invitó a mi hermano a mi boda en contra de mis deseos, y él aprovechó la oportunidad para humillarme públicamente. Mi esposo lo echó, como cualquier persona razonable haría. Desde entonces, mi madre ha intentado manipularme y presionarme para que me disculpe por algo de lo que no tengo por qué disculparme. He decidido alejarme de esta toxicidad. Si eso me convierte en la mala de la historia para ustedes, entonces tal vez nunca estuvieron realmente de mi lado. Lo publiqué. Minutos después, las notificaciones comenzaron a explotar. Algunas personas me apoyaron. Otras insistieron en que debía hacer las paces con mi familia. Pero lo importante era que mi madre ya no tenía el control de la narrativa. Ahora, al menos, la verdad estaba ahí afuera. No pasó ni una hora desde que publiqué mi respuesta cuando la reacción comenzó. Primero, mi madre eliminó su publicación. Lo supe porque varios primos me enviaron mensajes diciéndome que su post ya no aparecía. Era típico de ella. Cuando se daba cuenta de que no podía controlar la situación, intentaba borrar cualquier evidencia de su manipulación. Pero el daño ya estaba hecho. Algunas tías y primos comenzaron a escribirme en privado para preguntarme qué había pasado realmente. Algunos lo hacían con genuina curiosidad, otros con un tono condescendiente, como si esperaran que reconociera mi error y me disculpara. Lo peor vino cuando recibí un mensaje de un número desconocido. ¿En serio tuviste que hacer esto público? Sabía quién era antes de siquiera ver su nombre. Mi hermano. Ignoré el mensaje, pero siguió insistiendo. Mamá se está destrozada, ¿sabes? Lleva todo el día llorando. ¿Por qué eres tan egoísta? Todo esto es tu culpa. Pudiste haber dejado las cosas en el pasado, pero decidiste humillarla en público. Me reí sin humor. ¿Yo humillarla? ¿Después de que ella intentó hacer exactamente lo mismo conmigo? No respondí. Pero entonces llegó otro mensaje. No creas que te vas a salir con la tuya. Esto no ha terminado. Ese sí me hizo pausar. Sabía que mi hermano era rencoroso, pero ese mensaje tenía un tono diferente. No parecía solo enojo. Parecía una advertencia. Le mostré el mensaje a mi esposo. ¿Crees que deba preocuparme?, pregunté. Él lo leyó y frunció el ceño. No creo que haga nada realmente peligroso, pero no me sorprendería si intenta algo más para meterse en tu vida. ¿Cómo qué?, suspiró. No lo sé. Pero conociéndolo, no se va a quedar de brazos cruzados. Y tenía razón. Al día siguiente, fui a trabajar como de costumbre. Intenté enfocarme en mi rutina, en distraerme con cosas normales, en no dejar que toda esta situación me consumiera. Pero a la mitad del día, mi jefa me llamó a su oficina. Cierra la puerta, por favor, dijo con tono serio. Mi estómago se hundió. Me senté frente a ella y esperé. Recibimos un correo anónimo esta mañana sobre ti, dijo, deslizando una hoja impresa hacia mí. Tomé la hoja con manos temblorosas. Era un correo que alguien había enviado a la empresa, alegando que yo tenía un historial de maltrato verbal y conducta agresiva en eventos familiares, que había tenido múltiples incidentes en el pasado y que mi comportamiento en mi boda solo era una prueba de cómo era en realidad. No decía mi nombre directamente, pero la implicación era clara. No podía creerlo. Mi propio hermano había intentado sabotear mi trabajo. Sabemos que esto es un ataque personal, dijo mi jefa,
interrumpiendo mis pensamientos. Lo revisamos y no hay absolutamente nada que lo respalde. Pero quería que estuvieras al tanto. Mi corazón latía con fuerza. ¿Quién lo envió? Era un correo anónimo. Pero tengo la sensación de que sé quién fue. Yo también. Gracias por decirme. Salí de la oficina sintiendo una mezcla de rabia y cansancio. Mi hermano había cruzado la última línea. No era suficiente con humillarme en mi boda. No era suficiente con manipular a nuestra familia. Ahora intentaba arruinar mi vida profesional. No podía permitirlo. Sabía que tenía que hacer algo. Esa tarde, cuando llegué a casa, todavía tenía la carta impresa en las manos. La miré por un largo rato, sintiendo como la rabia me hervía por dentro. No me sorprendía lo que había hecho mi hermano, pero sí me sorprendía lo lejos que estaba dispuesto a llegar. Intentar sabotearme en mi vida personal era una cosa, pero tratar de arruinar mi trabajo, eso era completamente diferente. Sabía que no podía dejarlo pasar. Me senté en la mesa de la cocina y llamé a mi padre. Necesito hablar contigo, le dije en cuanto contestó. Él suspiró al otro lado de la línea. ¿Ahora qué hizo? Le expliqué lo del correo, la carta anónima, la reunión con mi jefa. Hubo un largo silencio. ¿Estás segura de que fue él? Preguntó finalmente. Sí. Mi padre maldijo por lo bajo. Voy a hablar con él. No, lo interrumpí. No quiero que hables con él. Quiero que me escuches. Se quedó en silencio, esperando. Siempre has tratado de ser neutral. Siempre has intentado mantener la paz en la familia. Pero la paz no existe cuando una persona se dedica a destruir a la otra. Él suspiró otra vez. Sé que esto no tiene solución, papá. No quiero que intentes arreglar nada porque no hay nada que arreglar. Mamá y mi hermano han tomado su decisión, y yo he tomado la mía. ¿Qué decisión? Voy a cortar el contacto con ellos definitivamente. Para siempre. Lo dije con calma, pero con determinación. Él no respondió enseguida. ¿Incluso con tu madre? Especialmente con ella. No hubo sorpresa en su voz cuando respondió. Si eso es lo que necesitas hacer, entonces hazlo. Cerré los ojos y asentí, aunque él no podía verme. Gracias. El punto final. Después de esa conversación, tomé medidas definitivas. Bloqueé a mi madre y a mi hermano de todos lados. Redes sociales, correo, incluso números de teléfono. Llamé a recursos humanos en mi trabajo y les informé sobre la situación, dejando en claro que si alguien intentaba desacreditarme de nuevo, quería saberlo inmediatamente. Cambié la configuración de mis redes sociales para que solo mis amigos cercanos pudieran ver mis publicaciones. Y, lo más importante, decidí que no iba a gastar ni un solo segundo más de mi vida preocupándome por ellos. La familia no es solo la sangre. Es la gente que está ahí para ti, que te respeta, que te apoya. Mi madre y mi hermano nunca habían sido eso para mí. Cuando finalmente apagué el teléfono y respiré profundamente, sentí algo que no había sentido en años. Paz. Sabía que esto no significaba que mi madre no intentaría contactarme en el futuro. Sabía que mi hermano seguiría intentando ensuciar mi nombre cuando tuviera oportunidad. Pero yo ya no iba a estar ahí para escuchar. Había cerrado la puerta.